A ver, Hola, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí con la Escuela Lemat de Guadalajara, festejando este segundo día de transmisiones con la licenciada, la psicóloga Berta Sainz Gómez Salcedo, y estamos con ustedes para preguntarle aquí qué es el tema del día de hoy, esta masterclass. Berta es psicóloga y es maestra de la Escuela Lemat Internacional. Ella estudió con los maestros Daniel Rodés y Encarna Sánchez, al igual que una servidora, y ella ha trabajado mucho también, tiene una especialidad en constelaciones familiares con Bert Hellinger directamente, ciertamente, y aprendió también a trabajar las constelaciones familiares directamente también con los maestros. Entonces, el día de hoy nos va a hablar ella de los órdenes del amor. ¿Cómo estás, Berta? Buenas tardes. hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes a todo el público que nos escucha. Así es, pues muchísimas gracias, Berta. Por aquí te voy a dejar para que tú estés explicando y vayamos viendo. Tú me dices cuando vayas queriendo las diapositivas y así vamos a verte. Entonces, por favor, continúa y bienvenida. Estamos aquí. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, pues la plática que les voy a presentar yo es sobre los órdenes del amor y el tarot. Como ya nombró Mari Carmen al maestro Bert Hellinger, que acaba de fallecer hace poco de tiempo, él realizó estudios muy importantes y él es el autor de las constelaciones familiares. Entre las cosas que observó es que descubrió que existen muchas implicaciones en los sistemas familiares. Algunas son trágicas y de ahí fue que desarrolló este procedimiento de las constelaciones familiares. Los problemas personales tienen que ver muchísimo, digamos que hasta en un 80%, en el desequilibrio familiar. Los problemas personales pueden venir solamente, no solamente de nuestra familia nuclear, es decir, papá, mamá, hijos, sino también de la familia amplia, que vienen siendo tíos, abuelos, bisabuelos, en fin, pertenecemos a ese árbol genealógico, ese árbol de los ancestros, que tienen una influencia sobre nosotros mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Aunque nos hayan separado de nuestros padres desde muy pequeños por las diferentes circunstancias, siempre, aunque estemos criados por otra familia, tenemos unos lazos muy fuertes, unos lazos invisibles que nos unen a nuestro sistema familiar. Y aunque no hayamos conocido a las personas, a los miembros de ese sistema, estamos almacenando patrones inconscientes de toda la familia. Y esto es lo que hacemos, eso es lo que le llamamos conciencia familiar y nos dicta muchas actuaciones porque seguimos reglas del sistema familiar que muchas veces ni siquiera tenemos conscientes, ni siquiera conocemos. Algunas de las reglas de este sistema familiar son conscientes y otras no. Y la función de la conciencia familiar es la que busca que cada miembro tenga un lugar equilibrado dentro del sistema. Y es la que nos hace actuar y sentir de determinada manera para ser parte del mencionado sistema. Si hay algo que teme el ser humano es ser expulsado de su sistema. Y el primer sistema al que pertenecemos es el sistema familiar. Y cuando en el sistema familiar hay asuntos no resueltos, estos nos pueden afectar profundamente. ¿Y qué podría ser un asunto no resuelto? Pues son muchos y muy variados los asuntos no resueltos en los sistemas familiares y pueden ser eventos que sucedieron hace muchas generaciones atrás y de las cuales no tenemos conocimiento.
Pero aunque no tengamos conocimiento, aunque no hayamos conocido a esos familiares, nos afectan directamente en nuestra vida actual. Y al estar en nuestro inconsciente, nos impiden entender muchas de las cosas que nos pasan. Y repetimos patrones, algunos coherentes, algunos no coherentes, y por lo tanto los patrones no coherentes que repetimos nos afectan, y de ahí es la importancia de volvernos conscientes para que se conviertan en la fuerza que nos lleva a la sanación. Dicho en otras palabras, cuando yo descubro el desequilibrio o el desorden en mi sistema familiar, puedo buscar alternativas de solución para establecer ese orden y con lo anterior lograr sanar y o liberar esas energías invisibles que no me permitían fluir en mi vida en orden y en equilibrio para vivir plenamente. Además, al ser parte de este sistema familiar, cuando yo sano y ordeno el sistema, esto tiene un efecto sanador y de orden en el todo. Porque la falta de orden nos lleva al caos. Y para poder vernos a nosotros mismos, necesitamos de un espejo, es decir, algo que nos refleje. En la psicología ocurre un fenómeno conocido como proyección psicológica, por el cual tendemos a ver reflejados en los demás nuestros estados internos. Y es por eso que conocemos personas que desde el momento en que las vemos nos caen muy bien y simpatizamos mucho con ellas. Y sin embargo hay personas que, aunque no nos hayan hecho nada, por alguna razón nos desagradan, sin saber por qué. Y es que lo que pasa es que nos reflejan esa parte de nosotros que no nos gusta, que nos negamos a reconocerla, ¿no? Y al ser nuestro espejo, dices, ay, qué gordo me cae tal persona, ¿no? Y es porque tiene algo que yo puedo ver, pero no lo puedo ver en mí, y como no me gusta, pues entonces en la otra persona lo rechazo. Esta proyección psicológica vendría siendo como los cristales con los que vemos el comportamiento de los demás y que de alguna manera están siendo filtrados por esos cristales que tenemos nosotros, que están afectados, que es nuestra propia percepción. Y esta percepción se ve afectada por la información, la formación, la historia, la cultura, las lealtades familiares, etcétera, que tenemos nosotros. Entonces podemos llegar a ver actitudes que no son realmente tan verdaderas. Ahora, también hay situaciones, por ejemplo, un caso muy concreto, una persona que es muy celosa, cuando su pareja no le está dando ninguna causa para ser celosa, esta persona puede sentirse siempre celoso, engañado. ¿Y qué es lo que puede suceder? Como somos parte de este sistema familiar, a veces hay cosas que no son nuestras, que no nos pertenecen. Por ejemplo, esa persona celosa, es posible que sea celosa porque a su padre o a su abuelo fueron engañados, ¿sí? Hubo algún caso de infidelidad en algunos de sus ancestros. Entonces, esa información queda en el sistema como un asunto inconcluso, un asunto que alguien de las siguientes generaciones va a venir a manifestar para que se le dé la oportunidad de trabajar y de cerrar ese asunto. La pareja no le da motivos y esta persona sigue siendo exagerada en los celos, ¿sí? Y conscientemente quiere trabajar para quitarse lo celoso
y dice, y ya no voy a ser celoso, ya no voy a ser celoso, pero es algo que lo rebasa y lo que pasa es que no sabe de dónde viene esa situación de siempre vivir con celos y desconfianza. Entonces, ¿qué pasa? El tarot es una herramienta muy, muy profunda que nos lleva a conectar con nuestro inconsciente, es decir, con esa parte de nosotros mismos que permanece en la ignorancia, en el desconocimiento, en la oscuridad. El tarot nos ayuda, por lo tanto, a descubrir esas alteraciones en mí mismo que pueden venir de muchas generaciones atrás. Cuando se conoce los sistemas familiares y sus patrones con la fuerza del amor consciente, se conecta la información y se empieza a trabajar en la sanación. Así que la simple información ya es un principio de sanación. El tarot nos ayuda a conocer esta información y nos da las señales que nos orientan para ver la forma de sanar estas situaciones, ¿sí? Bueno, el tarot tiene un orden en sus cartas, empezando por la carta Lemat, el loco, que la vamos a ver en esta imagen, es la primera de abajo, la que está fuera del bloque, ¿sí? Las cartas del tarot son 22 cartas que estamos presentando aquí, que son los arcanos mayores, más existen los 40 arcanos menores y las 16 figuras, haciendo un total de 78 cartas. En esta ocasión hablaremos más directamente de cómo funcionan las cartas de los arcanos mayores. Son las llaves que abren la comunicación con nuestro inconsciente individual y nos permite saber qué nos ha ocurrido y qué nos está ocurriendo. Y también nos conectan con lo que Carl Jung definió como el inconsciente colectivo en el que estamos todos interrelacionados. Carl Jung, un psiquiatra suizo, nacido en 1875, murió en 1961. Él hablaba de que más profundo que el inconsciente personal se encuentra el inconsciente colectivo, que se compone de los arquetipos o imágenes primordiales. Y es aquí donde vamos a ver la entrada de Jung al mundo del tarot. Las imágenes eran descendientes de los arquetipos que se expresan bajo diversas denominaciones y formas en las distintas culturas. Es decir, siempre ha habido arquetipos en todas las culturas, en diferentes momentos históricos. Por eso podemos considerar que el lenguaje del tarot nos conecta con imágenes universales y atemporales que están en nuestro interior. Arcano viene de la palabra arca de secretos y o misterios importantes, es decir, que tiene en su interior un secreto importante que mostrar. Todas las cartas nos muestran un mensaje oculto y hay cartas que están especialmente relacionadas con nuestros ancestros. La carta de El Loco, Lemat, nos muestra un personaje que emprende un viaje y ese viaje es para descubrir su divinidad. O sea, inicia el viaje, según las imágenes que estamos viendo ahorita, de abajo hacia arriba. Este hombre lleva una bolsa como la bolsa que nos muestra más adelante la balanza de la justicia, que viene siendo la carta número 8, ¿sí? Y nos enseña
que en esa bolsa lleva el peso de la herencia, tanto divina como humana que tenemos. Y también nos enseña que el tarot es un camino de libertad, liberarnos de esos conceptos heredados que nos tienen cautivos, patrones de errores de nuestras vidas, así como de la influencia de nuestros ancestros. Es decir, los patrones que ya hemos adquirido nosotros en nuestra vida por el tipo de educación, de formación, de religión, etcétera, más lo que tenemos heredado de nuestros ancestros. Y nos muestra cómo debemos ser libres y actuar por amor y no por compromiso ni por lealtades invisibles que nos manipulen. Es la carta que nos muestra el principio de la muerte del ego, la carta de Lemat, para poder encontrar la luz del espíritu. Es el comienzo de un camino. El loco deja atrás el pasado y va en busca del futuro mirando hacia las estrellas. Vamos a ver que si nosotros vemos la mirada del loco en este orden, vamos a ver que la mirada va justamente a la carta número 17, que es la carta de las estrellas, es la carta del paraíso terrenal. Esta carta, la carta del loco, no tiene el número y nos expresa que el tarot es un camino de transformación interior y de cambio de conciencia. Las siguientes cartas restantes, que son 21, vamos a ver que se dividen en 3 grupos. La carta 1, de la 1 a la 7, es decir, del mago al carro, indican nombres de personas o de cosas algo conocido. La carta de la 8, que viene siendo la justicia, a la 14, que es la templanza, son nombres abstractos, virtudes y leyes que el ser humano debe comprender, es el mundo del alma. Y la carta de la 15 a la 21, que es decir, del diablo al mundo, corresponde a fuerzas cósmicas. Las figuras son más pequeñas y se da más importancia al cielo y al mundo del espíritu. También vamos a observar que conforme vamos adelantando, las personas, los personajes se van quitando de los ropajes, es decir, esas máscaras con las que nos vamos presentando en el mundo y que conforme vamos trabajando en nuestro crecimiento, nos vamos quitando de esas máscaras y siendo más nosotros mismos, mostrándonos más como somos. Volviendo al personaje de Lemat, tiene un gorro extravagante y es porque tiene una geometría que no está definida. Lo mismo que la inteligencia humana. La inteligencia humana no puede comprender a Dios, ¿sí? Dios es incomprensible y no lo podemos meter en nuestros conceptos mentales. Y también es por eso que este gorro se escapa de los límites de la carta, porque quiere decir que no cabe en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento, lo que es Dios, ¿sí? Lemat representa a los juglares medievales que llevaban alegría, bailaban, interpretaban música, contaban historias, contaban leyendas, con un contenido simbólico. Y como se les consideraba locos y payasos, se les permitía expresarse libremente. Entonces, en ese tiempo de tantas ataduras y de tantos patrones tan erróneos, pues ellos eran unos seres libres y como estaban locos, no se les cuestionaba, ni se les quemaba en la hoguera, ¿verdad? El loco lleva en su mano derecha el bastón con el que se apoya y tiene una cabeza dibujada que es
su propia caricatura. Y también representa la herencia familiar, ya que estos bastones eran heredados de padres a hijos. Y esta herencia nos acompaña siempre, para bien o para mal. Y debemos de aprovechar sus influencias positivas y no dejarnos condicionar por las influencias negativas. Entonces, es así como el tarot nos empieza a mostrar un camino de libertad de patrones inconscientes heredados de nuestros ancestros. Así veremos que cada carta nos va mostrando en dónde está la alteración del orden en nuestro sistema. Veremos que las cartas que miran al pasado son las cartas que tienen una especial conexión con nuestras raíces y nuestras herencias, ¿sí? Y en nuestras raíces genealógicas es donde se encuentran las semillas de nuestro proceso de liberación personal y el verdadero encuentro con la auténtica armonía de uno mismo. Porque cuando nos reconciliamos con el pasado, nos arraigamos a un presente lleno de belleza y plenitud. A veces pensamos que el deslindarnos de las malas influencias, por llamar de alguna forma, de nuestros ancestros, es cortar con ellos, no volverlos a ver, pues hasta cambiarnos el apellido, irnos a vivir al otro lado del mundo para no volver a saber de ellos. Y es totalmente lo contrario. La manera de sanar nuestras relaciones con nuestros ancestros es siempre desde la humildad del agradecimiento, porque hayan hecho lo que hayan hecho, como lo hayan hecho, y como decían en el rancho, haya sido como haya sido, hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, contrariamente a lo que mucha gente quiere deslindarse totalmente de nuestros ancestros, es agradecer, honrar y pedir permisos y bendiciones para hacer las cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahorita la oportunidad de tener otro conocimiento, entonces no vamos a juzgar lo que hacían hace 100 años cuando tenían otro conocimiento, otra conciencia. Vamos a agradecer porque ellos hicieron lo mejor que pudieron. Yo siempre he pensado que los seres humanos hacemos lo mejor que podemos, no lo mejor que queremos. Todos quisiéramos hacer, ser y hacer cosas mejores, pero vamos haciendo lo que vamos pudiendo, ¿sí? Bueno, vamos a volver acerca de lo que es el orden, ¿sí? En el tarot podemos utilizar un sistema terapéutico del árbol genealógico y esto nos llevará a descubrir en dónde inició la alteración del orden y puede llevarnos a muchas generaciones atrás. La tirada del árbol genealógico consiste en colocar delante del consultante una carta que lo representa, encima 2 cartas, una para el padre y otra para la madre, arriba 4 cartas, 2 para los abuelos paternos, 2 para los abuelos maternos, y en algunos casos es necesario hasta poner a los bisabuelos, pero normalmente llegando hasta los abuelos, ahí vamos a ver cuál. Bueno, nos damos cuenta que siempre es el trabajo empezar a ver qué pasa con papá y mamá y de ahí para atrás con el árbol genealógico. Vamos a ver que si la carta de nuestro consultante aparece a la derecha, significa que ha podido superar, más bien si aparece derecha, ha podido superar las posibles influencias negativas de los antepasados. Y si la carta aparece invertida, indica que el consultante tiene un bloqueo que debe solucionar. En las cartas del tarot, el arquetipo de la madre viene siendo la carta de la emperatriz
y el arquetipo del padre viene siendo la carta del emperador, que aparte de ser pareja dentro del tarot, es la única pareja que están seguidas y se ven uno al otro. Vemos también que, por ejemplo, la carta del número 12, el colgado, que es un hombre que está atado por un pie a una estructura de madera sostenida por dos ramas de árbol cortadas, pues nos dice específicamente que cada rama está condicionada por el patrón familiar del padre y la madre, ya que el árbol cortado representa el árbol familiar paterno y el materno. Y como decimos, si se está haciendo una lectura, se utilizan las cartas y se va viendo qué información nos van dando las cartas. Por ejemplo, si de los asuntos no resueltos en las familias puede haber asuntos donde nos puede aparecer la carta del arcano 13 y puede ser que haya algún secreto de alguna muerte violenta, de alguna muerte de la que no se habló, etcétera, ¿no? Algo traumático. O puede ver también la carta de la templanza, que puede hablar de una situación de homosexualidad, no, pues obviamente rechazada por la familia, y entonces eso llega a producir que alguien del sistema fue excluido, y es otro de los grandes problemas que existen en los sistemas. Cuando hay un excluido, va a haber alguien de las generaciones futuras que va a representar aquello que no se pudo superar en ese momento. También podemos ver que en el caso de la alteración del orden, que es lo que hablábamos al principio, la alteración del orden es algo muy recurrente en las familias. Puede suceder, por ejemplo, en una familia de papá, mamá y 3 hijos, muere el papá y entonces al hijo mayor, o no necesariamente, no obligatoriamente tiene que ser el hijo mayor, pero suele suceder, al hijo mayor se le dice que ahora él se tiene que hacer responsable de la familia y entonces pasa a ser el papá de sus hermanos, pasa a ser el que está viendo por el bienestar de su mamá, entonces pasa a tomar el lugar de ese padre que murió y que a él no le corresponde. Pero las circunstancias, y además algo muy importante que no tenemos que perder de vista, las alteraciones se hacen desde el amor, desde yo quiero tanto a mi mamá y a mis hermanos que yo voy a velar por ellos, voy a cuidar de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Que difícilmente esa persona, vamos a pensar que es un muchacho, un hombre, difícilmente va a poder hacer su vida propia. ¿Por qué? Pues porque está siendo la pareja de la mamá y el papá de sus hermanos. Y en el caso de que llegue a tener una familia propia, una esposa y unos hijos, pues es cuando se repiten los patrones, porque al él no estar ocupando el lugar que le corresponde de pareja de su pareja, de su esposo o esposa, y de padre de sus hijos, entonces, ¿por qué no está ahí? Porque está siendo el papá de sus hermanos y la pareja o el papá de su mamá. Entonces, lo que viene a suceder es que uno de sus hijos va a repetir el patrón y va a ir a tomar ese lugar que, aunque él esté vivo, va a tomar ese lugar de ser la pareja de la mamá y el papá de sus hermanos. No necesariamente estamos hablando que tenga que haber una relación sexual de incesto, pero en todos sentidos ocupa el lugar del papá. Yo no sé si ustedes han conocido alguna familia así, pero es algo que se repite muchísimo, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que se va repitiendo esa alteración de orden y empieza a haber todos los problemas. ¿Por qué? Porque entonces al no estar yo para mis hijos, pues
los hijos tienen una ausencia de padre o de madre, según el caso, la pareja también, eso puede propiciar, por otro lado, infidelidad de la pareja, porque pues estoy nomás, puedo ser a lo mejor un padre proveedor, pero no estar ahí, o puedo ser una madre que estoy tan ocupada atendiendo a mi mamá y a mis hermanos, que seguramente que mi pareja buscará otra, quien vaya a tomar ese lugar que estoy dejando vacío, y esto se va repitiendo por generaciones. Entonces, cuando uno se da cuenta con la ayuda del tarot, podemos ver eso, podemos desbloquear y pedir para que ese patrón ya no se siga continuando, ¿sí? Pero si ni siquiera lo vemos, si ni siquiera nos damos cuenta, pues no podemos sanar aquello de lo cual no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces se repiten y no se alcanza a ver el daño que hace esto, porque es un patrón negativo, pero como es un patrón negativo, que volvemos a lo mismo, nace del amor, dicen, ¿cómo puedo yo hacer daño? ¿Sí? Si lo que yo estoy haciendo es bueno, yo estoy velando por mi madre, velando por mis hermanos. Estoy de acuerdo que no quiere decir que mandes a la goma, como dicen los muchachos, a tu madre, pero hasta cierto punto tienes que acercarte, ayudarla, pero desde tu papel de hijo, ¿sí? No desde tu papel de ahora yo soy el que vengo a protegerte y a resolverte. Y como es un patrón muy arraigado, ¿sí? Y muy aplaudido, no solamente arraigado, muy aplaudido, cuando menos aquí en nuestra cultura mexicana, es uno de los problemas muy repetitivos que se dan, que es el principio de la alteración del orden, ¿sí? Y cuando ordenamos y reestructuramos las imágenes internas que tenemos del sistema familiar, se ordena y se sana y nos da la libertad para vivir desde un nivel energético más elevado. Cada uno de nosotros somos parte de un sistema familiar. Pertenecemos a muchos sistemas, pero todos tenemos un sistema familiar. Entonces somos como un holograma. Por lo tanto, al sanar yo, sano al sistema familiar. No tengo que ir a platicarles y que ir a decirles, y que al yo tomar mi lugar, esto es como cuando estás jugando a las canicas. Avientas la canica y las que están en medio de la rueda, unos se mueven mucho, otros salen volando, otros pareciera que no se mueven, pero se tambalean. O sea, hay un movimiento energético importante, porque acuérdate que cuando yo estoy bien, cuando yo sana todo el universo. Cuando yo evoluciono, evoluciona el universo. Y el tarot es una herramienta maravillosa que nos ayuda a poder trabajar en este orden, en el sistema familiar, y también, no nomás en el sistema familiar, en el sistema de negocios y de todo, pero el principal es el primero que tenemos que tener en orden, que es nuestro sistema familiar. Espero que haya sido clara mi explicación y pues con mucho cariño estoy para ustedes si hay alguna duda. Chata, pues muchísimas gracias. Mira, la verdad yo creo que has generado muchísimas dudas, mucho interés con todos los que nos están acompañando. Y bueno, yo quisiera preguntarte, yo sé que tú das consulta, ¿quieres dejar tus datos o cuáles sería, dónde se pueden comunicar contigo para recibir terapia o asesoría con esta hermosa herramienta que es los órdenes del amor y el tarot? O sea, ¿cómo pueden reconstruir? Ellos pueden trabajar con su árbol genealógico contigo. ¿Es fácil estas tiradas del árbol genealógico? ¿Cómo lo trabajas? Y bueno, primero, cuando la persona ya lleva muy claro que ya vio que hay un desorden en su familia, pues podemos entrar a trabajar directamente el árbol genealógico. Se hace una tirada normalmente son 7 cartas, o sea, la carta de la persona que está, el consultante,
y luego dos ramas, uno la rama del padre, otra la de la madre, y los abuelos, y en algunos casos se puede llegar hasta los bisabuelos. Normalmente la información sale al llegar a más, a los abuelos. Y pues cada carta, como ya sabemos, y tú con todas tus pláticas y los maestros nos han enseñado, cada carta tiene tantos símbolos que nos dan tantas señales, porque lo más interesante es no descubrir nada más, sino sanar, saber el camino para saber qué hacer para sanar esa situación que muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿sí? Entonces, bastante sencillo, es bastante sencillo, y esa es la maravilla del tarot, que pues yo he tenido personas que han ido que me dicen, oye, es que yo tenía 3 años en terapia y con esta tirada logré arreglar muchísimas cosas que no lo había podido hacer en 3 años. Entonces sí, es muy sencillo porque aparte, pues los maestros nos ayudan de una forma maravillosa, ¿sí? Sí, los Sí, maestros espirituales, ¿verdad? Los maestros también, los maestros espirituales que nos acompañan y los maestros del tarot que siempre están presentes cuando nosotros abrimos un tarot, ¿no? es que los maestros del tarot son maestros espirituales que están dando esa información, y cuando digo misteriosa, no quiero sonar así como macabro o algo, no, sino misteriosa porque no es del conocimiento de todas las personas, pero es del conocimiento del que abre su corazón y pide ayuda. Entonces, claro que sí. Y pues para mí ha sido algo muy, muy, muy interesante, yo le tengo un respeto grandísimo, utilizo varias terapias, pero les digo que cuando trabajo con el tarot, les digo con todo mi respeto para los maestros. Y una cosa muy importante, que el tarot habla por sí mismo. Al tarot no lo podemos hacer que diga lo que yo quiero o lo que mi consultante quiere. O sea, por eso tiene uno que, con mucho respeto, pedir esa ayuda, esa sanación. Y cuando uno va con el corazón abierto, yo misma tengo que confesar que a veces, pues digo cosas que yo misma no les encuentro una lógica y lo estoy diciendo y el consultante me dice, ay, sí, es que fíjate que esto pasa por esto, por esto, por esto, por esto. Yo digo, o sea, nos van llevando, verdaderamente nos van llevando de la mano. Y sí, sí es algo maravilloso. Yo quiero aprovechar para agradecerte, Mari Carmen, la oportunidad que me das y para agradecerles a los maestros, a nuestros queridos maestros, Daniel y Encarna, que la verdad son maestros muy espirituales que nos han compartido con todo su amor y con toda su sabiduría. Y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Chata. ¿Quieres dejar tu teléfono o tus datos en donde te pueden localizar para que se comuniquen contigo y reciban una terapia o que se puedan comunicar? Porque la verdad yo considero que llevamos tantos años ya trabajando con el tarot y con esta terapia que nos ha enriquecido mucho y que nos ha dado, como dices tú, como esa canalización de encontrar las respuestas adecuadas para los consultantes, que ciertamente pues el tarot también tiene toda una estructura en donde la geometría sagrada también nos ayuda a abrir ese inconsciente del que nos hablabas de Jung, ¿no? Que nos habla y nos conecta en el inconsciente colectivo. ¿Y qué tal, o sea, cómo el paciente va respondiendo? Y cuando trabajamos con el árbol genealógico, qué maravilla que podemos conocer cómo estaban nuestros ancestros con unas simples cartas del tarot y que te dan una información que es la que necesita realmente el consultante, no porque totalmente sea la personalidad de ese abuelo, pero sí que nos van a dar una pista, pero precisa qué es lo que necesita conocer de la personalidad de ese abuelo o bisabuelo con el que se está tratando. Es muy bello. ¿Cuáles son tus datos, Chata? ¿Dónde se pueden comunicar?
Mira, la manera que yo tengo es, yo les doy mi número de celular y les pido que me manden un WhatsApp porque ya ves que procura uno no contestar llamadas desconocidas. Entonces yo les pido, les doy mi número de teléfono, que es muy fácil, es 3 veces 3, 662 44 22. ¿Sí? ¿Lo repites, Y por favor? 3 veces 3, 662 44 22. Y me mandan un mensaje diciendo, soy tal nombre, te escuché en la semana del EMAT, me interesa y ya yo me comunico y ya hablamos, pero así yo ya sé de qué persona se trata y perfectamente podemos conectarnos y con mucho gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Chata, un abrazo. Y bueno, pues les recuerdo a todos que esta semana estamos iniciando, apenas es martes, tenemos todavía muchas conferencias por delante en esta semana festejando este primer aniversario de la Escuela de Tarot Lemat Guadalajara, que es también este primer aniversario para honrar a nuestros maestros y agradecerles que nos hayan regalado esta escuela, todas estas enseñanzas, todas estas investigaciones que han realizado acerca del tarot terapéutico y que nos den una herramienta maravillosa a Daniel Rodés y Encarna Sánchez, directores de la Escuela Internacional LEMAT en Barcelona, España. Así que, pues muchísimas gracias, un abrazo para todos y recuerden, seguimos con esta semana LEMAT del 22 al 30, del 24 al 30 de agosto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Chata, un beso, mil gracias a todos por haber estado con nosotros y seguimos adelante con la siguiente conferencia. Muchísimas gracias, hasta luego.